por acá, quédate porque estás viendo la repetición, encontraste este videíto, esta clase que es una serie. Esta es la primera clase de 3 que van a venir los próximos miércoles y en lo que vamos a estar charlando sobre cómo empezar, qué pasos dar al inicio de tu transición a la menopausia. Así que bienvenida, quédate si tenés más de 40, si tenés más de 50, lo mismo te va a venir bien porque a partir de los 40 comenzamos con ciertos cambios que van trayendo diferentes modificaciones a nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y entonces es súper importante que conozcas estos cambios. Eso va a permitir que vos puedas ir tomando diferentes acciones para sentirte mejor. Así que buenísimo, encantada de recibirte por acá. Vamos a ver si acomodo mejor esto. A ver ahí. Genial, espero que me escuchen muy bien. La idea entonces, como les decía, es comenzar desde el principio, ya que podemos aprovechar el inicio del año como para ir dándote ideas para que sepas qué es lo que está pasando con tu cuerpo, qué es lo que puede empezar a pasar y a partir de ahí ir definiendo diferentes acciones para que puedas minimizar los síntomas. Se escucha re bien. Gracias, Ceci, muchas gracias por confirmar, así ya me quedo tranquila con ese tema. Entonces, la idea sería en esta primer clase que vos te sientas identificada o no, vayas viendo porque hay tarea, al final les voy a dejar una tareita para que hagan estos próximos 7 días. Entonces, la idea es que empecemos a prestar un poco atención a lo que puede estar pasando a tu cuerpo. En la segunda clase vamos a ver diferentes acciones que podés hacer para, luego que has identificado, bueno, diferentes acciones de mejora, digamos, y en la tercera clase, cómo lograr sostener esas acciones que vayas adoptando, que vayas adquiriendo, cómo lograr sostenerlas durante todo el 2025. Así que si te interesa este plan, si tenés más de 40, 42, 45 o si tenés alguna amiga, familiar, tía, prima, hermana, algo en esta edad, desde ahí, desde el avioncito podés mandarle esta clase porque seguro le va a interesar. Así que bienvenidas a todas, un placer que estén por acá. Y ya saben que lo que más me sirve y lo que más me gusta es que ustedes me cuenten también sus experiencias. Así que la que quiera ir dejando algún comentario o si no quieren que nadie sepa la pregunta, la pueden mandar desde la cajita esa que hay ahí, un globito con una preguntita desde ahí y me llega y yo la puedo ver sin que las vean las demás. Así que gracias. Bien, primer punto. Entonces, ¿qué sucede? A partir de los 40, esta es una edad que está puesta así en forma más genérica, digamos, porque no es que justamente cuando uno cumple 40, sino que a partir de los 40 pueden empezar a notar en sus cuerpos diferentes cambios, modificaciones. O quizás no les prestas atención, pero ahora cuando yo te los vaya nombrando decís, es verdad, me está pasando, es verdad, me ha pasado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque a partir de los 40 comienza de a poquito un enlentecimiento de nuestras funciones. ¿Debido a qué? A que los estrógenos, que son una de las hormonas femeninas por excelencia, empiezan a disminuir. Esta disminución se debe a que comienza en esta etapa justamente una etapa, un periodo de transición hacia lo que va a ser la menopausia. La menopausia es una etapa, la última etapa de la vida en la que dejamos de ser fértiles y que se diagnostica, digamos, a partir de 12 meses consecutivos en los que no haya habido sangrado menstrual. Entonces, a partir de 12 meses que vos estés sin sangrado, 12 meses consecutivos
sin sangrado, es cuando vamos a hacer el diagnóstico, el ginecólogo o tu ginecóloga va a hacer el diagnóstico de menopausia. Pero para llegar a esa instancia, entre medio pasan un montón de cosas. De eso es un poco lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Qué sucede? Que como las hormonas empiezan a hacer un proceso de minimizar sus cantidades, lo que va sucediendo es que el cuerpo empieza como una adaptación o, como te decía recién, una transición. No es que de un día para el otro las hormonas bajan, los estrógenos, la progesterona disminuyen y uno, ¡pum!, se le vienen los años encima y los síntomas encima. No, eso va sucediendo en forma escalonada, en forma gradual. Para todas es diferente, es un proceso diferente, así como fue la menarca o el inicio de las menstruaciones en la adolescencia o preadolescencia, diferente para todas. Lo mismo sucede con esto, son procesos diferentes, procesos totalmente individuales, pero sí es verdad que tienen muchos puntos en común. Entonces puede ser que quizás vos ya tenés esta edad y todavía no has comenzado con ningún tipo de estos síntomas, o quizás tenés ya esta edad y los vas a tener todos. Quizás tenés mayor intensidad en algunos, menor intensidad en otros, y eso es totalmente normal. Ahora, lo que no es normal es que uno se acostumbre a estos síntomas o que piense, bueno, ya está, es la edad y no hay nada para hacer. No, sí hay mucho para hacer. Ese es el verdadero punto. Eso es lo interesante de la cuestión, que hay un montón de cosas que podemos hacer para minimizar, para mejorar cómo nos sentimos, y a eso me refiero cuando hablo de bienestar. Porque antes, hace varios tiempo ya, lo que sucedía era esto, decían, bueno, las mujeres llegadas a tal edad, listo, empezás con la menopausia, con todos los problemas y no hay mucho más para hacer, es así, hay que aguantarse. Y en realidad no tenés por qué aguantarte. Uno puede actuar para sentirse mucho mejor y para poder de a poco sentirse mejor, y si bien los síntomas van a estar, que no sean tan intensos y que tampoco sean tan frecuentes. ¿Bien? Por eso es tan importante esto de aprender o saber qué es lo que te puede pasar para rápidamente identificarlo. Buenísimo. Entonces, como les decía, esto sucede por la baja de las hormonas, y con eso sí que no podemos hacer nada. Las hormonas van a modificarse y bueno, es lo que hay en ese aspecto, sí. Pero bien, el tema es poder identificar y decir, bueno, esto me está pasando porque ya estoy en esta edad y esto es porque estoy en perimenopausia. Ponerle nombre y aceptar que estás cambiando, está tu cuerpo modificándose. Eso es un punto fundamental. Bueno, entonces, algo que tenía acá anotado para decirles. Esto se debe a muchos factores, o sea, todo lo que tiene que ver con los síntomas, la presencia de síntomas, la intensidad de síntomas, bueno, tiene que ver con factores genéticos, cómo ha vivido tu mamá todo este periodo. También tiene que ver con factores ambientales, con en qué actividades te desarrollas, con tu salud previa, cómo está tu peso ahora, cómo están tus valores de colesterol, tus valores de glucemia. Todo eso va a influir en la presencia y en la frecuencia de los síntomas, y también en la edad. Entonces, por estas razones que les decía recién, que hay diferentes perimenopausias para cada una de nosotras. Y si alguna se pregunta por qué estoy hablando de esto, porque hace ya varios años, por ahí en la pandemia, empecé a notar ciertos cambios y, no sé, me salió en la red algún video que decía perimenopausia. Me llamó la atención esta palabra y dije, ¿qué diferencia hay entre la perimenopausia, la menopausia, la transición a la menopausia?
Y es ahí donde empecé a sumergirme en este mundo, y cuando quise ver dije, claro, si es que yo estoy en la perimenopausia. Y a partir de ahí, bueno, empecé a investigar, me sumé a cursos y empecé a contarles todo esto a mis amigas, a brindarles esta información y a decir, chicas, pasa esto porque estamos en esta edad. Entonces, bueno, y de ahí empezar a multiplicarlo y a contárselos a ustedes también. Entonces, vamos al grano, así no se nos pasa el tiempo. El primer punto, ¿qué puede ser que estés notando? Algo que nos preocupa a todas es que quizás estás haciendo lo mismo, estás cuidándote, estás haciendo actividad física, comiendo sano, y sin embargo notas que hay mayor acumulación de grasa en la zona abdominal. Ese puede ser un punto. O puede ser que también aumentes de peso haciendo lo mismo y que estés haciendo incluso un esfuerzo en cuidarte la alimentación y sin embargo estás aumentando de peso. Ese es uno de los cambios que podés notar y que, como te decía recién, es algo normal, es algo esperable, pero no por eso es que no podamos hacer nada. Podemos hacer y mucho con respecto a esto. Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta cuando uno genera o te das cuenta que estás con más pancita, que se ha juntado más grasa ahí en la zona abdominal, es buscar alimentos que te brinden proteínas y comer proteínas en cada una de las comidas. Este nutriente, las proteínas, son fundamentales durante esta etapa de perimenopausia y posmenopausia. Entonces, identifica, aprende cuáles son los diferentes tipos de alimentos que te brindan proteínas de mejor calidad, y a partir de eso trata de incluirlo en todas las comidas, ya sea en el desayuno, ya sea en la merienda, en la cena, en todas las comidas. Eso va a favorecer que no acumules tanta grasita a nivel abdominal. Eso por un lado. Todo esto está explicado, súper explicado en la membresía, donde vamos viendo todo esto y muchísimo más en detalle. Ahora les cuento así como para que ustedes se vayan empapando en por qué pasa lo que pasa y cómo podemos minimizarlo. Otro de los puntos, el segundo punto que podés quizás ver o notar es que estás muy cansada. Antes te levantabas, tenías energía durante todo el día, llegabas y hacías las cosas, trabajabas, la casa, los niños y demás. Y quizás ahora notas que estás muy cansada, que te cuesta llegar al final del día. Sobre todo, bueno, lo que fue de fin de año, muchas de ustedes me decían, no llego a terminar el año con este ritmo y con este cansancio. Bueno, ese cansancio también es algo que está asociado a la perimenopausia. Un cansancio que es difícil batallar con eso y que se da sobre todo en las últimas horas del día o en la tarde. Arrancas así el día con muchas pilas, puede ser que sea así, y después ya pasado el mediodía empieza a perder la energía y llegas a lo último realmente muy cansada. Ahí, ¿qué te sugiero que hagas? Que trates de hidratarte, tomar mucha cantidad de líquido, sobre todo si le agregás algún jugo de frutas natural o algún trozo de fruta, alguna rodaja de, por ejemplo, naranja, o alguna rodaja de mandarina, manzana, alguna frutilla cortada, que de esta forma le va a pasar también un poquito de dulzura y le va a pasar también diferentes vitaminas al agua. Entonces, por lo menos 1,5 litros de agua pura, y además el mate, la manzanilla y este agua así saborizada con frutas de forma natural te va a ayudar a mantener un poco más la energía durante el día. No te sugiero que recurras al café, porque sabemos que el café nos puede dar como un shot de energía, un golpe así de energía, pero en este caso no te sugiero que recurras al café frecuentemente, porque la cafeína también aumenta los niveles de cortisol.
El cortisol es otra de las hormonas que también influye en todo nuestro metabolismo. Y cuando el cortisol está elevado, se genera en el cuerpo una inflamación que, bueno, no me quiero meter tanto en esto, pero es importante saber que el cortisol debe estar dentro de los valores normales, porque si el cortisol está elevado durante mucho tiempo, se genera más inflamación que de por sí, después de los 40, en perimenopausia, empezamos a estar más inflamadas, tanto a nivel gástrico, que ese es el tercer punto, y a nivel celular. Entonces, recapitulando, digo, el primer punto tiene que ver con el aumento de la grasa a nivel abdominal. El segundo punto tiene que ver con el cansancio, esa baja energía que nos puede atacar. Y el tercer punto, que es el que les quería mencionar ahora, tiene que ver con que la digestión se vuelve más lenta y que quizás tenés o has notado cierta intolerancia a alimentos que antes consumías normalmente. Te comes un plato de pastas y sentís que te inflamás, o te da sueño, un cansancio después de comer pastas. También puede ser que comas fruta o cremas o dulces, helados, y también sientas que te inflamas o que te generan muchos gases o muchos ruidos a nivel del estómago y del intestino, cosa que antes no te pasaba. Bueno, también tiene que ver con esto de la perimenopausia. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Bueno, algo que podemos hacer que es sencillo es el hecho de, por ejemplo, tomar tisanas o infusiones, por ejemplo, con manzanilla. La manzanilla sirve para desinflamar un montón. Entonces, como te decía recién, te puedes preparar un agua de manzanilla y eso te va a ayudar a tener menos inflamación. Otro de los puntos para mejorar esto de la inflamación es evitar comer entre comidas. Nosotras, las nutricionistas, digo, antes hemos propiciado mucho el tema de comer entre comidas, de la media mañana, la media tarde, la merienda. Bueno, hoy, después de los 40, en esta etapa, si no tenés hambre, digamos, no es necesario que vos comas entre comidas. Si tus comidas están siendo totalmente equilibradas y brindándote los nutrientes que necesitas, no tenés por qué tener hambre entre comidas y por lo tanto eso te va a ayudar a que pases más horas con el estómago y el intestino en reposo, y esto ayuda a minimizar este síntoma de sentirse inflamada, de los gases, de la hinchazón a nivel abdominal. Bien, cuéntenme a ver si me quieren contar alguna, si tiene por ahí algo de estos 3 síntomas que he nombrado. Si vamos bien, si se entiende, si tienen alguna duda. Mientras alguna escribe por ahí. A ver. Muy bien. Yo doy lactancia a mis 41 años, pasó súper cansada, pensé que era, pero entonces también es la perimenopausia. Sí. Y hay mucho para hacer cuando estamos en esta situación de cansancio. Tiene que ver con varias cuestiones, una es esto de las hormonas, también por supuesto la lactancia, y hay que, sobre todo si estás con lactancia, hay que evaluar muy bien los alimentos que estás consumiendo en este momento. ¿Por qué? Porque la lactancia es maravillosa, es algo fantástico que nos ha dado la naturaleza, pero la realidad es que nos quita mucho de los nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo. Y de por sí los estamos perdiendo, los empezamos a minimizar en este periodo, entonces son como 2 componentes que se están juntando en forma negativa y eso puede hacer que estés muy cansada. Por lo tanto, te sugiero que revises bien cada una de las comidas, y esto de la hidratación, por supuesto, fundamental, tenerlo más presente aún, porque durante la lactancia es necesario que estemos consumiendo mucho, pero mucho líquido que realmente te hidrate.
Sí, los gases son muy molestos, sobre todo cuando nunca has tenido ese problema y de repente empezás a sentir esa molestia. Es incluso molesto cuando uno está trabajando, cuando uno está en familia. Realmente puede ser una gran molestia. Y lo mismo que les decía recién, uno no tiene por qué aguantarse o acostumbrarse a ese malestar. Hay mucho por hacer para minimizarlo. No te digo que vaya a desaparecer totalmente, pero sí que uno pueda estar más tranquila y que pueda disfrutar y no tener que estar evitando ciertos momentos o ciertos compromisos. Entonces, si bien es algo dentro de lo que puede suceder, algo esperable, pero sí es algo que podemos ir modificando y minimizando. Bien, seguimos con los 2 puntos porque ¿qué hora es? Me he pasado charlando hoy. Entonces, les decía, otro de los puntos que nos puede suceder también, que no tiene tanto que ver con el aparato digestivo, pero sí es que sientas mayor irritabilidad o cambios de humor así durante el día, como que estás muy contenta por allá y de pronto en algún momento como que algo te saca de eje y estás más irritable. Esos cambios de humor también tienen que ver con la baja de los estrógenos. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Perdón, y con respecto a la alimentación específicamente. Algo que nos ayuda en todo nuestro cerebro y en todo nuestro manejo de emociones son los aceites o grasas saludables. Y muchas veces estamos acostumbradas a que no queremos consumir grasas por el tema de las calorías, por el aumento de peso. Y en esta etapa, así como hay que prestarle mucha atención a los alimentos que brindan proteína, también es súper importante prestarle atención a los alimentos que nos dan grasas saludables. Las grasas saludables lo que hacen es proteger todo nuestro aparato cardiovascular, minimizar o prevenir que se disparen los niveles de colesterol, sobre todo después ya en menopausia. Prevenir también el hambre porque nos brindan mayor saciedad, entonces la idea no es pasar hambre, sino todo lo contrario. Y uno comiendo grasas saludables, alimentos que tienen grasas saludables, minimiza toda esa sensación de hambre o esa sensación de antojo por comer, ya sea algo dulce, o sea panificados, o sea harinas en general. Entonces, muy valioso este consejo de tratar en todas las comidas incluir grasas saludables. Eso hace que tu cerebro, tus emociones y demás estén más controladas que si no estuvieses consumiendo este tipo de alimentos. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, nueces, pueden ser almendras, puede ser palta si te gusta. Son formas fáciles de incorporar de a poquito grasas de este tipo que son grasas saludables. Y el quinto punto que tenía para contarles, el quinto cambio que uno puede notar, tiene que ver con los patrones de sueño. Interrupciones en el sueño también tienen que ver con esta etapa de la vida. Ya sea porque pueden aparecer sofocos o porque directamente te despertás así de la nada a las 3, las 4 de la mañana y te cuesta retomar el sueño. Hay mucho por hacer también respecto a esto, así que una de las sugerencias acá en este punto particular es que trates de ver cómo es tu rutina previa al sueño. Es necesario que duermas entre 6, 7 y si podés 8 horas de corrido, muchísimo mejor, cosa que es bastante complicada, pero hay una rutina del sueño que uno debería intentar pautar y encontrarle una vuelta como para mejorarla. Por ejemplo, el simple hecho de dejar el teléfono no en tu mesita de luz y una media hora antes eliminar las pantallas, ponerte a leer o ponerte una música, darte un baño que te relaje. Todo eso sirve para conciliar mejor el sueño y poder tener un sueño profundo y un sueño de corrido, ininterrumpido, que es el punto.
Entonces, ese digo es el otro punto que les quería contar. Hay más, porque hay más cambios que suceden en esta etapa. Hay más síntomas que van apareciendo, así que este era como un resumen de lo más importante o un resumen de lo que ustedes me cuentan habitualmente que les está pasando y por eso es que los enumeré así. Si les interesa, podemos ver qué otros cambios se van produciendo o pueden llegar a producirse en esta etapa. Muy bien, gracias a todas. Cuéntenme si esto les ha servido. A ver si tienen algún comentario. La idea, como les decía, era en esta primer clase comentarles cuáles son los síntomas más frecuentes o por ahí los más molestos quizás que pueden aparecer. Ahora tengo una tarea para dejarles, pedirles si tienen ganas y si son mujeres de tomar acción y de no quedarse solamente con escuchar, sino empezar a actuar. Presten atención esta semana, estos 7 días, que quizás alguna de ustedes está de vacaciones y sin horarios, digo, o con un poco más de relax. Traten de pensar o de evaluar cómo están siendo sus días con respecto a estos 5 puntos que hemos visto. Eso les va a dar un parámetro de dónde están, porque de esta forma uno identifica o le presta un poco más de atención. Si no, quizás te has despertado 2 o 3 veces y nunca lo asociaste o ni siquiera le prestaste atención hasta ahora que me estás escuchando. Entonces, ¿cuál es la tarea que les dejo? Piensen o vean, analicen en estos 7 días, en esta próxima semana, cómo se van sintiendo con estos aspectos y en estos puntos. O si van teniendo otro cambio y me cuentan la semana que viene y les puedo ayudar con respecto a eso. Entonces, esa es la tarea. A ver si se van a sumar. Levante la mano quién está dispuesta a, en estos días, prestar atención a cómo está siendo su movimiento corporal, su energía, su sueño, su frecuencia evacuatoria, todo eso, prestarle atención durante esta semana y así el miércoles me cuentan y podemos ver puntualmente cómo puedo ayudarlas o qué sugerencias puedo darles. Genial, entonces si les ha servido esta clase, gracias por estar acá. Compártanla con esa mujer que saben que le va a venir bien. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo más, bien, ahí levantando la mano, muy bien. Gracias a ustedes por estar. Si tienen alguna duda, algo, me escriben y de esa forma las puedo ayudar mejor. Bien, vamos, así, las manos levantadas porque vamos a prestar atención, porque queremos sentirnos mejor y porque queremos tener un 2025 bien lleno de energía y lograr todo lo que nos hemos propuesto. Entonces, la manera de hacerlo es actuar. Si nosotras solamente escuchamos y decimos, ajá, todo muy lindo, pero no hago nada, los resultados no llegan. Así que bien por esas manos levantadas. Muchísimas gracias. Les mando un beso enorme. ¿Y qué más me queda decirles? Bueno, creo que nada más. Nos vemos el miércoles. Que sigan muy bien. Gracias por estar y por dedicarse este ratito para ustedes, para aprender y para comprometerse con su bienestar. Nos vemos. Adiós.